Sergio del otro lado, así que nosotros dos ya no necesitamos hablar porque estamos esperando su voz. No podíamos conectarnos y acá está. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. La radio tiene esa magia, ¿no? Que incluso se mantiene en estas épocas. Así es. El significado, perdón, de la palabra, ¿no? Que es tan interesante. Estaba escuchando también a la invitada anterior, tan llamativo. Debo decir que mi historia no es tan sencilla tampoco, ¿no? Vengo de atravesar algunas cosas importantes. Me parece interesante decirlo. Vengo de un cáncer de vía biliar con 18 años, lo que me llevó a confrontar con el concepto de la muerte, ¿no? Y transitar muchos caminos. Soy Master Reiki, he hecho bastante chamanismo, imposición de manos, otro tipo de cosas. Creo que es relevante porque es buscar una respuesta distinta y aportar la mirada médica que creo que es superlativa y determinante hoy, ¿no? Sí. Sí, lo que decíamos con Laura, que seguramente compartís, Sergio, es que en la búsqueda que uno va haciendo y en el camino que uno va haciendo, es parte también para ser quien es uno en su actualidad, ¿no? Entonces que todo está bien y todo lo que vos necesites va a estar bien, siempre y cuando no le dejes todo el poder afuera, sino que ante eso que te están diciendo, ante esa respuesta, también hagas una búsqueda tuya interna y te des una respuesta tuya interna para que tu poder se fortalezca, ¿no? Porque de hecho somos mente, espíritu y alma, cuerpo, y si no dejamos nuestro yo y nuestro poder afuera de lo que nos dicen, cuando la respuesta está adentro. Sí, totalmente. Creo fehacientemente en eso. La búsqueda personal es transmitir justamente esto, empoderar al ser desde el amor, desde la empatía, que son todas condiciones del cerebro, por otro lado. Entonces, justamente no entregarle el poder a nadie, pero como la palabra es tan exquisita, diría más que encontrar hacia afuera otro que me puede hacer daño, diría empoderarme yo, tan solo Claro. manejando las emociones y entendiendo, como digo yo poéticamente, lo que entendemos como este sistema operativo. ¿Qué somos? En esta transición de la muerte o de comprender lo que es la muerte, que por otro lado la vivo muy habitualmente porque me dedico a la emergentología y en esta época es más complejo también, recordando que interpretamos el mundo a través de nuestra mente y el ser finito nos trae inmediatamente aparejado la percepción de que hay algo más supremo a nosotros. De alguna manera lo confronté, así que entiendo que sí, estoy en esa búsqueda. Por eso esto tan poético, como le digo yo, para entender del concepto del espíritu y el alma, esa entidad energética que vive dentro de nosotros, en la cual podemos ser o puede ser solamente una aplicación anecdótica de nuestro aparato para subsistir y llegar al final de la vida, sea el momento que sea, acorde a las aplicaciones que le competen a este cuerpo, en su historia personal y en su historia transgeneracional, que es el inconsciente colectivo del clan, el proceso adaptativo que fue obteniendo toda nuestra historia para llegar a esta actualidad. Entonces, Para que la Sergio. emoción se haga activa, ¿no? ¿cómo? Sí. Le Para hicimos que dos la, preguntas, sí, al mismo perdón, tiempo. para que la emoción realmente genere el impacto biológico y por eso generamos lo que generamos, la enfermedad o el Claro, maltrato, o lo que sea que estemos viviendo y que nos esté generando malestar. seguro. La emoción se va a manifestar siempre porque pertenece al sistema de memoria y en nuestro cerebro, que es la psiquis, en esta parte, digamos, activa de nuestra mente, la psiquis lo que tiene que hacer es juntar información, corroborarla con la anterior y sacar nuestras mejores conclusiones para seguir vivos. Entonces las funciones ejecutivas nos llevan solamente a tratar de tomar decisiones lo más efectivas posibles.
Eso lo hace el cerebro límbico, Claro. es Claro. el Vos, adaptado. Sergio, te interrumpo, perdón. Sergio Benítez es con quien hablamos, que es médico, y lo que decíamos desde un principio es que vos ves tanto lo interior como lo exterior, y todo esto que vos estabas hablando del transgeneracional, que es nuestra parte interna y se puede llamar árbol genealógico, nuestra historia. Sí. Vos como en la medicina lo ves como genética, todo esto. ¿Cómo haces para separar una parte de la otra teniendo las dos ciencias o una disciplina por un lado y la ciencia que te avala por el otro? ¿Cómo vas hablando de estos temas con determinadas personas? Esto es lo interesante, Uh-huh. Yo siempre digo que el saber libera. Y esta generación que nos toca, nosotros, digo, este rango 30, 50, somos la generación que tenemos que hacer la revolución de las emociones. El siglo pasado fue el siglo de la genética, todas sus expresiones. Nos compete a nosotros entrar en otro tiempo, espacio y generar la revolución de las emociones. Generar el cambio a partir de manejar las emociones y entender la realidad. Con eso cambiamos la realidad. Entonces, esto que decíamos de cómo lo interpretamos, hoy debemos entender que la medicina ya lo sabe. El funcionamiento de la psiquis, la interpretación del cuerpo, que es nuestra otra parte, simplemente es un portal de manifiesto de lo que llamamos el circuito NIE, el circuito psico-neuro-inmuno-endocrinológico. El cerebro toma una interpretación, un estímulo del entorno y lo muestra en un tipo de tejido. Esto creo que hay mucha gente que ya hoy lo sabe. Lo trajo a colación, por ejemplo, Hammer, con las 5 leyes de Hammer, que es una belleza, todo el planteo teórico, y hoy se da en la Facultad de Buenos Aires, en la UBA. Quiero decir, ya tenemos incorporado toda esta conexión mente, cuerpo, espíritu y alma. Estamos atrasados con el lenguaje para explicarlo y empezar a incorporarlo en la práctica médica. El inconsciente Sergio, colectivo... perdón. Sí. Esto que estás diciendo me interesa en el sentido que, bueno, ya hay un cambio porque en la formación de médicos están incorporando las leyes de Hammer, ¿no? Entonces Sí, me parece que esto que vos estás diciendo, bueno, hay una generación que tiene que ponerle voz a esta nueva medicina, que en definitiva, no sé si es nueva, pero quiero decir, es la medicina a la que todos queremos abordar, ¿no? Para entendernos más. ¿Qué pasa con los médicos que aún no incorporan esto, ¿no? Porque mientras te escuchaba, en mi ideal era qué bueno, porque van a salir una camada de médicos con las leyes de Hammer, pero la realidad es que hoy los sistemas de salud están colapsados, hoy no se puede acceder a la mayoría de los médicos donde ven al ser humano como un ente integral y no como ese dolor que tengo o ese hígado que no está funcionando. Sí, cabe aclarar que el sistema está saturado porque la gente busca respuestas inmediatas. Entonces se atiende por guardia, va a un consultorio donde también tiene la devolución de un paciente cada 15 minutos, esperan 2 horas, porque el sistema necesita que ese paciente se movilice rápido, los estudios complementarios. De todas maneras, cabe aclarar que soy un acérrimo defensor de la medicina porque me apasiona y es una cosa hermosa como grandes exponentes de la medicina han podido descubrir y conectar cosas tan superlativas, digo, en lo que es la terapéutica. Incluso con esto del COVID, hoy estamos viendo estudios y respuestas inmediatas a enigmas que van apareciendo. Pero creo que es justamente el momento de empezar a pedirlo esto. El médico se está encontrando con que no tiene respuestas. El otro día hablamos con un oncólogo, un amigo, y le digo, decime si no sabes qué paciente va a responder o no al tratamiento. Tenemos claramente identificado el paciente que va a responder o no. Los seres humanos somos altamente sugestionables
medianamente o muy bajo en el contexto de la sugestión. La sugestión es un cambio, un cimbronazo en el cerebro para interpretar las creencias. Hoy hablaban de las creencias. La emoción es un constructo que se da con todas las estructuras cerebrales, el lóbulo frontal, el cerebro límbico total, en relación a la corteza, al cerebro reptiliano. Una de las cosas que decían de las leyes de Hammer, por ejemplo, el primero que las trajo acá fue Callejón, en el 95, en el primer curso de leyes biológicas. Así que imagínate que hace mucho que estamos, pero hablar de esto era peligroso. Sí, inclusive para Hammer fue peligroso. Sí. Le quitaron... Sí. Total. Hoy por eso nos acostamos sobre las neurociencias. Fíjate lo que decíamos. Hoy la psiconeuro aportó justamente la conexión de cerebro con psiquis. Entonces, hoy hay posgrados donde se tiene en cuenta la quinta dimensión del ser, que es la espiritualidad, sin contexto religioso. No vamos a entrar. La fe es una expectativa de resultado a cambio de nada. La entidad que le ponemos puede ser cualquiera. Y ahí es donde me recuesto en el concepto de la espiritualidad. Por eso divido poéticamente, como le digo, ¿no? El alma, que podría ser yo consciente, planteándome todas mis hipótesis, mis miedos, según mis creencias, y este bicho que me ataca porque la realidad me lo está mostrando así. Puedo cambiar la realidad también, pero bueno, los medios me lo muestran así. Pero vos entonces, Sergio, perdón, cuando te viene un paciente y te llega, vos entonces casi siempre son todos pacientes con dolencias de alma. En general empezás por ese lado, ¿o no? Como por lo que te escucho contar, lo que más nos duele entonces es esa parte. Que se quedan en el alma viendo su vida como una construcción a partir de hechos circunstanciales, de mala suerte o que no logran entender. Claro. El desequilibrio primero es emocional y después se transforma en lo biológico. Por eso el gran desafío es que conozcamos eso para no llegar a la enfermedad. Si llegamos a la enfermedad lo podemos tratar, hay un montón de cosas, lo que no quiere decir que nos vaya mejor o peor. Eso ya es otra cosa. Pero sí podemos solventar. En este tiempo he acompañado a mucha gente a morir, y no hemos podido lograr resultados. Pero les puedo asegurar que hay una gran diferencia. Una paz, ¿no? Un encuentro con la paz interna también, ¿no? En ese camino o en esa despedida. El amor nos patea directamente a la espiritualidad. Las bases de la vida son el juego, la cooperación, el amor, la armonía. No cabe duda de eso, No podemos hablar de ningún tipo de terapéutica si no tenemos claro esos conceptos para el paciente. Las emociones, inicialmente, ya más o menos las conocemos todos, ira, miedo, tristeza, felicidad. Después se agregaron otras más, asco, repugnancia, resistencia. Básicamente son esas 4. En realidad son impulsos eléctricos con una respuesta conductual, pero inicialmente es un impulso eléctrico en mi cerebro que me genera un tipo de respuesta. Sí. Eso es para charlar largo, ¿no? Esto. Fíjate que el sistema de creencias que nosotros conceptualizamos para nuestra experiencia de vida es una reserva cognitiva, que de ahí venía tu pregunta, ¿no? Esto de lo anterior. No es genética la información emocional del ser, no está en la genética. Eso es otro concepto que ha roto todo este nuevo ver del ser, que es la epigenética. La epigenética no lo encontramos esa información, ¿dónde está?
está en la emocionalidad, en la respuesta conductual de ese ser repetido de generación en generación. ¿Cómo vivió ese ser esa emoción y cómo se alojó en ese Su ser? abuela o su tatarabuela. Claro, sí, sí. Porque es adaptativo del sistema de clan. Uh-huh. Si mi abuela perdió toda su cría en un incendio, Sí. mi emocionalidad va a tener o lo va a vivir en relación a la pérdida, al abandono. Según mi sistema de creencias... Esa es la experiencia que vamos a estar viviendo, ¿no? Esa es la tendencia emocional con la que yo voy a vivir. Voy a vivir la sensación de abandono. Pero si tengo la emoción básica primaria de ira, voy a responder con ira. Puedo responder con tristeza, o puedo responder, no creo que con alegría en este caso, pero eso es lo que nosotros, ese es el kit de la cuestión. Primero ver la información, pero a partir de eso, ¿a dónde vamos a hacer hincapié? ¿Cómo vamos a trabajar esto? Pero tenemos que saber este sistema operativo. ¿Dónde estoy parado yo? Y ahí se toma un poco lo que vos decías, ¿no? Saber garantiza también la elección, el decidir, porque conocer la historia de esa abuela o de una bisabuela que en general no se cuenta, porque antes no se contaba, ¿no? Al contrario, sirve para sanar, y todo se puede sanar, en definitiva. Sí, total. Hay algo que es muy interesante y que hay que fomentar mucho, es la fe, la esperanza. Hay estudios que están hechos en animales donde vemos que la esperanza nos da una respuesta física 3 o 4 veces superior a la que teníamos sin ese estímulo de esperanza. Son estudios de neurociencias muy interesantes, pero ya está bien catalogado. La persona que tiene esperanza tiene una respuesta física, emocional, 4 o 5 veces superior a la que esperaríamos encontrar en un paciente golpeado emocionalmente, enfermo, por ejemplo. Claro, es lo que decimos un poco del sistema inmunológico, que hay que también cuidarlo y mantenerlo, ¿no? Como estar con cuidándose esperanza. Con esperanza, claro, y cuidarlo también dentro de todo esto que todos los cuidados que estamos teniendo, no olvidarlo, ¿no? Claro, lo que te quería preguntar por último, porque se nos termina el programa, Sergio, tenemos que convocarte para seguir charlando de esto y mucho más, es si vos ves que tus compañeros y los profesionales que te acompañan están todos cada vez más metidos en esta parte emotiva, están todos más o menos en la misma línea, estamos generando un cambio. Sí, de todas maneras el médico no queda exento a la mirada general, entonces habemos de todo tipo y es bueno que haya, porque el día que me operen necesito al cirujano más acérrimo en sus habilidades mecánicas para que trabaje más frío sobre mí. Entonces, qué bueno lo que estás diciendo. Que sea siempre como un complemento, ¿no? Que estén siempre complementándose. Necesitamos todo. Necesitamos una mano también que no tiemble a la hora de hacerlo más estricto sobre el cuerpo, mientras que haya otra que acaricie ese ser mientras que va en ese proceso. Claro, un equipo de trabajo. Se dice que el Buda es el ser despierto, ¿no? Y creo que esto es lo importante. Quedo a sus órdenes siempre para transmitir información. Creo que necesitamos transformarnos en los seres despiertos, en saber que podemos tomar nuestra propia iniciativa, pararnos en el espíritu, que es la información inconsciente, y sacar a este chofer que nos pusieron, que es el alma, y empezar a redirigir nuestras vidas hacia donde queremos. Y cada cual construirá lo que esté acorde a construir. Yo, por más que mi cerebro sea una máquina cuántica de construir realidad, eso es una certeza. No voy a ser presidente mañana, no me convendría tampoco. Entonces, seguramente mis propios miedos me lleven a no lograrlo. Pero sí creo que a través de la experiencia de vida que tengo, he querido ser médico y estar en este lugar. Y hoy cierro los ojos y estoy ahí. Entonces, ahí entramos otra vez en esa espiral enorme en el que nos estabas contando toda esta historia que tiene que ver con tu pasado, con lo que has vivido, con lo que han vivido otras personas antes que vos. Por eso es un tema
interesantísimo largo, en el que nos sumergimos y largo. está buenísimo. Así que te convocamos a seguir conversando con vos próximamente, porque la verdad que tiene mucho que ver con todo lo que nos está pasando y tenés una mirada muy amplia, así que te dejamos enganchado para volver a convocarte, Sergio. Les agradezco mucho la invitación. Cuando ustedes quieran, hay mucho para hablar. Tengan en cuenta los que están escuchando, estamos viviendo tiempos difíciles, se van a venir más difíciles todavía, pero también depende cómo lo veamos. El miedo trabaja en el sistema inmunológico, deprimiéndolo, y es una postura. Yo puedo elegir mirar y sumar miedo, o puedo elegir distraer mi cerebro y hacer otra cosa para vivir la espiritualidad como la quiero. Y vivir la espiritualidad, 2 segundos esto, es vivir en un estado contemplativo. No estamos todo el tiempo en ese estado contemplativo. La habilidad para entrar y salir. Jugar con sus hijos es un estado contemplativo. Sentir el amor, el sol, el aire es un estado contemplativo. Entiendo que la vida nos trae otras incomodidades, tal vez, el hecho de pagar cuentas, etcétera, pero bueno, hay ejercicios como para salir rápidamente de eso. Hacerse un rato para todo, como bien decías. Bueno, Sergio, te Eso. volvemos a agradecer y estamos hablando de nuevo muy prontito. Hablamos con Sergio Benítez. Muchas gracias, Sergio. Gracias, un beso grande para ustedes. Bueno, nos dimos el gustazo de hablar con Sergio Benítez, un médico amplísimo, no es solo médico, sino que nos mira por dentro y por fuera. Hemos hablado de todo un poco. María Rita, un gusto, se nos ha pasado la hora, pero no podíamos. Nos hubiéramos quedado hasta las 10, más o menos, como para Sí, sentir. yo creo Sí. que el lunes que viene tiene que seguir la entrevista con el doctor Benítez porque la verdad que quedó mucho afuera debido a que no nos podíamos comunicar, así que seguramente o hagamos un vivo en Instagram esta semana o el lunes otra vez pidamos hablar porque es muy interesante lo que está aportando, su mirada, sus redes sociales son Dr. Sergio para el que lo quiera seguir. Y la verdad que siempre es un placer hacer la Correvoz porque intentamos llevar esos temas que nos gustan de diferentes miradas y hoy fue estas diferentes miradas la que quisimos regalar a quienes nos escuchan. Así que gracias por estar ahí, gracias Lau por siempre hacer la Correvoz. Esto ha sido todo. Gracias, Toby. Hasta el lunes próximo. Intentando recrear con la música esas imágenes que quedarán en tu mente y en tu corazón.